cómo Dios va guiando a su pueblo. Y vamos a ir considerando ese tema que es muy importante. Y hemos visto cómo Dios, en medio de la adversidad, de circunstancias difíciles de su pueblo en la esclavitud, toma a un hombre que es Moisés, cómo lo llama, cómo lo instruye hacia hacer una obra para rescatar a su pueblo, y cómo Dios va haciendo una tras otra señal de poder para poder rescatar a su pueblo a través de las plagas que hemos visto. Capítulo 2 es un capítulo muy importante porque es un capítulo donde es la muerte de los primogénitos, cómo ellos tenían que sacrificar un cordero, pintar los postes de sus casas, sus puertas con la sangre, y Dios los rescata. Ninguno de ellos del pueblo de Israel muere. Si mueren los hijos primogénitos del pueblo de Egipto y sus ganados, pero ninguno del pueblo de Israel muere. Y comenzamos aquí la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces es muy importante esta parte, cómo Dios va a guiar a su pueblo para llegar hasta la tierra prometida. Pero vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos pueda guiar en este tiempo de estudio de su palabra. Queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar el día de hoy aquí, en tu casa, casa de oración, casa de adoración también. Gracias porque las alabanzas preparan nuestro corazón. También te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para el estudio y meditación, y también ayúdanos en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y sería que comencemos con esta propuesta para todos, así como el pueblo de Israel tuvo guía para toda su travesía en medio del desierto. Todos podemos contar con la guía de Dios. Todos podemos contar con la guía de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios guió a su pueblo a través del desierto? ¿Cómo Dios fue guiando desde que salieron hasta que llegaron? ¿Cómo Dios lo hace? Y de la misma manera que Dios lo hizo con su pueblo, lo va a hacer con nosotros. Seguramente lo va a hacer con nosotros. Así que observemos que Dios usa para ir guiando a su pueblo. En primer lugar, Él va a guiar a través de su palabra. Él va a dar instrucciones muy claras y precisas de lo que es lo que Dios quería para su pueblo. Y seguramente para nosotros también algo que tenemos y que contamos es su palabra escrita. Entonces, eso es lo que va Dios a usar para ir guiando a su pueblo. Observemos ahí los versículos 1 y versículo 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y esta parte, esta indicación, esta instrucción, tiene que ver con la consagración de los primogénitos. Ahora, ¿por qué se hacía esta práctica entre el pueblo de Israel? Porque va a enseñar un principio muy importante. El principio importante que va a marcar, importante tema del capítulo 12, y a partir del capítulo 12 comienza a hablar de un tema muy importante, es la redención, la salvación de todo un pueblo a través de un sacrificio que fue un sacrificio de un cordero, y a través de ese sacrificio tuvo que llevar el derramamiento de la sangre de un cordero. Y todo esto apunta a una persona. Esa persona es Cristo, el Cordero de Dios. Entonces enseña un principio muy importante. Ahora, ¿cuándo tenía que comenzar esta práctica en el pueblo de Israel?
Dice el versículo 11 y versículo 12 que esta práctica tenía que comenzar cuando ellos entraran a poseer la tierra prometida. Eso lo vemos en los versículos 11 y versículo 12. También la práctica de su principal fiesta, ahora lo vamos a ver, que era la Pascua. En este caso, tanto la consagración de los primogénitos como la Pascua tenían que comenzar ese ritual, esa instrucción que ellos tenían que hacer a sus hijos cuando ellos entraran a poseer la tierra prometida. ¿Y cuáles eran los propósitos que perseguía esto? Esta instrucción, estas indicaciones que Dios les está dando de forma específica. ¿Cuándo tenían que comenzar? Esto lo vemos en el versículo 3. Observen que dice el versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y entonces ellos tenían que comenzar, este propósito era recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud. Entonces ese es uno de los propósitos. El segundo propósito era repetir, enseñar a sus hijos. Esto lo vemos marcado en los versículos 14 y 15 que dicen a continuación: y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre, y endureciendo a Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, no solamente repetir, enseñar, pasar esa instrucción a sus hijos y a sus hijos de generación en generación, sino comenzar también un ritual. Y es muy importante este ritual de conmemoración de cómo Dios los rescató. Y ellos tenían que comenzar a colocarlo como una señal en su frente y en su mano. Y esto para tener memoria, para no olvidarnos, porque de repente nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Así que es importante siempre tener presente cómo Dios nos rescató, cómo Dios rescató a su pueblo y también cómo Dios ha obrado para que nos rescate del lugar de donde nos sacó, de la esclavitud, del pecado y de este mundo. Así que es importante tener memoria. Ahora, Jesús estaba en contra de todo esto que los judíos religiosos, los líderes, exageraban en sus rituales, exageraban en su religiosidad. Jesús estaba en contra de toda esta hipocresía que los líderes religiosos hacían, que ellos literalmente colocaban unos cuadritos así de cuero, que estaban porciones de la Escritura, especialmente Éxodo capítulo 13:9, Deuteronomios, donde les indicaba a colocar en su frente y en su mano. Literal, ellos hacían eso, exagerando, colocándolo en su frente, y ellos hacían otras cosas para ser vistos de los hombres. Allí en sus mantos colocaban más cosas, exagerando este ritual, que tenían que tener presente cómo Dios los había salvado. De repente en la aplicación no aplicamos bien la palabra de Dios. Ellos exageraban la aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué era lo importante de este propósito? Era recordar cómo Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa de la esclavitud. Tener presente, no olvidarse de cómo Dios los rescató. Así que es muy importante no olvidar, no te olvides cómo Dios te ha rescatado,
con mano fuerte, con mano poderosa del poder del enemigo. No te olvides. Entonces, tiene un principio, tiene un momento, cómo el pueblo de Israel comenzó esa práctica de la consagración, pero todo esto apuntaba a una persona. Vemos que este ritual también lo observaron, cumpliendo así la ley, los padres de Jesús, cuando presentaron a Jesús en el templo. Observa que dice Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palóminos. Esta aplicación apuntaba a una persona, apuntaba a el Señor Jesucristo. Los padres del Señor Jesús cumplieron con este ritual, Todo apuntaba a Cristo. Lo siguiente, ¿cómo Dios nos guía? Ya vimos que nos guía a través de su palabra. Y la palabra de Dios, Jesús decía que sus mandamientos no son gravosos, son claros, son precisos. Y la aplicación también de su palabra, una vez que entendemos, podemos aplicarla a nuestra vida, a nuestro corazón y ponerlos en nuestro diario vivir. Pero también algo que nos va a guiar es cómo Dios va haciendo un calendario en nuestra vida. Nosotros tenemos, en Palabra de Vida, tenemos un calendario de actividades durante el año y eso nos va orientando hacia dónde vamos, qué hacemos, qué apuntamos. Pero hay una actividad que en Palabra de Vida como que nos orienta, es los preparativos previo, durante y después. Y eso lo tenemos en el mes en el verano, en los meses del verano, julio y agosto, que son los campamentos. Y los campamentos es una fecha muy, muy importante para predicar el evangelio a los jóvenes, edificar tanto a cristianos como a los que vienen, los jóvenes que no son cristianos. Nos marca una agenda. Y eso es justamente lo que quería hacer Dios con su pueblo, marcar una agenda de importante. Este iba a ser la fiesta más importante, o es la fiesta más importante del pueblo hebreo, de los hijos de Israel. Así que la Pascua, ya vimos cómo comenzó la Pascua. Así que esta es su fiesta más importante. Observemos los versículos a continuación que dicen: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí en mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás panes sin levadura, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y vamos a ver qué cosas eran importantes en esta celebración. ¿Qué cosas eran importantes? Lo importante de esta celebración era tener memoria cómo Dios lo rescató. Y vamos a ver algunas preguntas ahí para repasar lo que ya hemos leído. ¿Por qué les pidió comer panes sin levadura?
Esta fiesta también se llama la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Es una fiesta donde se sacrificaba un cordero que tenía ciertas características y que era sacrificado. Y esto se hacía una vez cada año. Y esto lo vemos en los versículos 3, 6 y 7. Ahora, ¿por qué ellos no comían panes sin levadura? Tiene algunos propósitos importantes y significados espirituales. En primer lugar, ellos no comían leudado porque les recordaba la forma como ellos salieron de la esclavitud. Salieron apurados y cuando ellos salían, ni siquiera pudieron cocer sus panes, cocinar sus panes y hacerlos. Ellos tuvieron que salir a prisa. Pero también esta era una preparación durante los días, era una preparación para el día más importante. Ellos entonces tenían que estar en constante confesión de sus pecados, ponerse a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para la adoración, para el día más importante, que era una celebración. Ahora vamos a ver de qué se trata esa celebración. Entonces, por eso ellos no comían nada leudado, porque aparte, la levadura en la Biblia representa el pecado. La levadura en la Biblia representa el pecado. Entonces, ellos no comían nada que tenga ese ingrediente en esos días. Después sí. ¿Y en qué mes se celebraría la fiesta? Esto lo vemos en el versículo 4, específicamente en el mes de Abib. En el mes de Abib. Luego, este mes se convirtió en el mes de Nisán. Y esta fecha en el calendario judío comenzaba a ser el primer mes del año. El primer mes del año. Y caía entre los meses de marzo y abril, que era la primavera, o es la primavera, allá en Israel. Entonces, la fecha que los judíos van a celebrar su Pascua en este año que viene es del 1 de abril desde el miércoles 1 de abril hasta el miércoles 8 de abril del 2026. Ahí ya colocan 8 días de celebración. Entonces, ellos año con año celebran esta Pascua en una fecha que Dios estableció. Entonces, esto iba a marcar su primer día del mes y su principal fiesta en el año. Ahora, actualmente ellos tienen 7 fiestas, de las cuales hay 3 principales en Israel. Pero la principal de esas 3 es justamente la Pascua. Entonces, ¿cuándo lo comenzarían a celebrar? Igual lo vemos en el versículo 5, y esto lo comenzarían a celebrar al momento de entrar a poseer la tierra prometida. Esto lo leímos en este relato, en estos versículos. ¿Cuánto tiempo duraría la fiesta? Esto lo vemos en el versículo 6. Duraría 7 días y tendría un día muy especial. ¿Cuál sería el motivo para celebrar la Pascua? Y el motivo era porque Dios los rescató de la esclavitud. ¿Y qué implicaba esta celebración para los padres? Implicaba que ellos tenían que hacerlo, practicarlo y también compartir con sus hijos, enseñar a sus hijos. Cada vez que ellos hacían esto, tenían que decir por qué ellos estaban haciendo este ritual de celebración tan importante para ellos, que era que Dios los había sacado con mano firme, con mano poderosa de la esclavitud. Ellos tenían que recordar constantemente a sus hijos. Y es una buena práctica para nosotros, los cristianos, no solamente ser un modelo, un ejemplo en la vida de nuestros hijos con relación a las prácticas cristianas, sino enseñar constantemente a nuestros hijos, ir pasando así la fe a los hijos. Así que era muy importante tener memoria de ese día.
¿Qué se hacía en el último día de esa celebración? Dice la palabra de Dios que en el séptimo día será fiesta para Jehová. Y en esa fiesta que ellos hacían, era una fiesta familiar. Era una fiesta donde se reunía el padre, los hijos, la familia que estaba allí en la casa. Ellos celebraban, y lo primero que ellos hacían en esta fiesta, ellos comenzaban con acciones de gracias, y a los cuales seguía la primera copa. Ellos tomaban varias copas. Y esta fiesta también Jesús la celebró con sus discípulos, y esto lo llamamos la Santa Cena. Ellos también comían un pedazo de pan mojado en hierbas amargas. Ahí incluía esa celebración, recordando el tiempo que ellos estuvieron en esclavitud, todo lo que ellos pasaron, todo lo que ellos vivieron, angustias, injusticias, maltratos, todo eso. Eso les recordaba esas hierbas amargas, todo ese tiempo que estuvieron en esclavitud. También en medio de eso, ellos cantaban los salmos 113 y 114, que hablan de Dios, hablan de la soberanía de Dios, hablan de cómo Dios los rescató con mano fuerte, con mano poderosa. Y luego venía la comida. Ellos comían un cordero asado y pan, y luego ellos bebían la tercera copa. Y después de la tercera copa ellos cantaban los salmos 115 al 118, que hablan específicamente en algunas partes del Mesías que iba a sufrir. Entonces ellos tenían que cantar, y después esto seguía, la celebración terminaba al beber la cuarta copa. Jesús observó con sus discípulos, tuvo una reunión especial, tuvo una cena especial donde dio indicaciones allí y instauró lo que nosotros hacemos hoy, al recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, y nos ha dejado ejemplo. Ahora, ¿de qué manera yo puedo tener memoria de cómo Dios me salvó? ¿De qué manera puedo hacer eso? Nuestro director, el fundador, Leonardo Di Giglio, siempre cuando terminaba una semana de campamento y cuando ya los jóvenes iban a ir, hacían una reunión de compartir. Y en esa reunión de compartir tenías que pasar si Dios te había hablado, si tú habías sido salvo, si tú habías tomado un paso de consagración, tenías que pasar. Y muchos pasaban. En mi caso, yo me armaba de valor, me ponía hasta el final, y luego ahí con muchos nervios a veces pasaba. No siempre pasaba, pero era un momento de compartir lo que Dios había hecho en la semana por ti. Muchos diciendo que Dios los habían recibido a Cristo, otros que habían tomado decisiones importantes de consagración en sus vidas. Pero es importante esta parte de compartir. Compartir, si tú has sido salvo por Cristo, siempre es importante decirlo, compartirlo y decirlo a otras personas cómo Dios te rescató. Es importante. Observa que dice el Salmo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y es importante decirlo, compartir tu fe con otros. Si Dios te ha rescatado, tú tienes que compartir con otros de tu fe. Ahora ya vimos cómo Dios va guiando, cómo Dios va haciendo una agenda, pero también a través de las promesas, a través de recordar las promesas, Dios estaba también guiando a su pueblo. Observa que en este versículo 19, ellos van a recordar, y Moisés va a recordar que tienen que llevar los huesos de José a la tierra prometida. Observa aquí el versículo que dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará
y haréis subir, Dios os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y aquí ya había pasado mucho tiempo que ellos estaban en esclavitud. Había muerto José y José había dicho que Dios los iba a visitar. Ahora, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde aprendió esto José? Pues de su padre Jacob. ¿Dónde lo aprendió Jacob? De su padre Isaac. ¿Dónde lo aprendió Isaac? De su padre Abraham. Esto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Esto lo vimos en Génesis 15. Dios le iba a dar un hijo, todavía no lo tenía, pero Dios le hizo un pacto con él. Dios le dijo que iba a tener un descendiente y descendencia. Dios le dijo que iban a estar en la esclavitud por 400 años y Dios los iba a rescatar. Esto lo vemos en Génesis 15. Y pasaron muchos años, pero esto lo fueron pasando. Primero Abraham, a Isaac, a Jacob, y Dios fue reiterando la promesa a cada uno de ellos. Y Jacob lo pasó a José, y José a sus descendientes. Y eso es bien importante en lo que es la aplicación de ir pasando la fe de generación en generación. Yo ya he contado que soy la cuarta generación de cristianos, bueno, la tercera, mis hijas son la cuarta. Mi abuelo, mi papá, nosotros los hijos que somos 7 y mis hijas y ahora ya tenemos una nieta y ya la están llevando a la iglesia, ya la van a presentar la próxima semana y hay que ir pasando la fe de generación a generación. Es importante esto y recordar las promesas y ir pasando la fe de generación a generación. Eso les fue guiando. Pero va mucho más allá todo esto, porque este pasaje que he mencionado de cómo José instruyó, lo vemos en Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26, cómo él instruye antes de morir a sus hijos y a sus hermanos y a todos para que sacaran sus huesos de allí, porque recordaba que Dios los iba a visitar. Ahora, ellos salen de la esclavitud, ellos no llegan rápidamente a la tierra, ellos estuvieron vagando por el desierto 40 años. Y por 40 años también los huesos de José. También los huesos de José andaban vagando por el desierto. Pero ¿sabes qué hicieron cuando ellos entraron a la tierra? Lo primero que hicieron fue enterrar los huesos de José. Observa que dice Josué capítulo 24, 32, y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob que compró. ¿Sabes? Enterraron los huesos de José. Hubo un momento del cumplimiento de esa promesa que Dios hizo. Dios cumplió rescatándolos y ellos cumplieron en sacar los huesos y llevar los huesos de José y enterrarlos en Israel. Lo enterraron. Ahora, ¿por qué hacía lo que hacía José? En Hebreos dice 11:22, dice, por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué? Por la fe, por la fe. Y nosotros debemos también movernos de esa manera en nuestro diario vivir. Debemos vivir también recordando las promesas que Dios nos ha dado. Recordando que un día Él va a venir por su iglesia. Él va a seguir actuando para su pueblo, en beneficio de su pueblo. Él les va a cumplir todas las promesas que Él ha hecho. Hay un calendario que Dios va a cumplir. Y ellos recordaron las promesas. Las promesas también nos guían en nuestra vida cristiana. Es importante recordar las promesas de Dios. Lo siguiente que Dios va a hacer
Observa aquí un par de versículos del mismo versículo en dos versiones diferentes. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. La versión Reina Valera 60 dice: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y es importante esto de las promesas. Y tiene que ver con cuánto interés tenemos en los eventos del futuro. Eventos futuros. ¿Por qué es importante? Porque no nos van a estar que vivamos en zozobra de lo que pasa en la guerra con Israel. Porque Dios nunca pierde el control. Dios es soberano, tiene un plan, lo está desarrollando tanto para la iglesia como para el pueblo de Israel. Y Dios va a cumplir su plan. Y a veces pensamos que el mundo es un caos, un desastre. Y vemos las noticias y tantas cosas que pasan de maldad. Y pensamos, Dios no tiene control. No, Dios está al control, porque Dios es soberano. Y conocer la profecía nos va a hacer que confiemos en ese Dios que es soberano. También conocer la profecía nos va a hacer que conozcamos más la palabra de Dios. Sabes que más de 17 libros del Antiguo Testamento contienen profecía. El 20% del Nuevo Testamento también son cosas de eventos que vienen en el futuro. Y también debemos tener más empeño en estudiar las cosas que van a venir. Y también con relación a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, va a marcar una agenda. Nos va a hacer estar expectantes de que Dios tiene un plan y que Él va a venir por su pueblo, por su iglesia, y también va a salvar a su pueblo. También nos va a traer gozo en medio de las tribulaciones, pruebas, aflicciones, adversidades. Va a traer gozo. También nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una vida en pureza, en constante pureza. Dice que el que tiene su esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y también nos motivará a ser activos en su obra. No nos va a dejar así como estar inactivos o ser solamente expectantes de su obra. Nos va a permitir que nos movamos a la acción. Y todo eso por conocer su palabra, sus promesas, lo que viene en la agenda de Dios. Entonces es bien importante esta parte de las promesas de Dios. Continuamos. Algo también que nos va a guiar en nuestra vida es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice su palabra en esta porción que vamos a leer que la presencia de Dios nunca se apartó. Nunca se apartó. Observemos la lectura. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y cómo Dios iba guiando a su pueblo a través, y cómo marcaba su presencia a través de una columna de nube y una columna de fuego. Vemos en el versículo 17 y 18 que Dios fue marcando una ruta. ¿Y quién iba delante de ellos en esa columna? Era Dios, su presencia marcada por esa columna de nube y de fuego. Y eso iba a marcar el plan, cómo ellos iban a caminar. Y no los llevó por una zona que iba a ser quizás la más rápida, la parte más rápida para ir de Egipto a Israel. No los llevó por allá. ¿Por qué?
porque había peligros. A veces Dios nos va guiando no por lugar, esto es fácil, y a veces Dios nos la pone un poquito más difícil, nos lleva por otros caminos, porque tiene propósitos, tiene planes. Y así Dios nos va a ir marcando nuestra ruta, nuestra vida, en nuestro andar. Pero algo que tienes que saber es que Dios siempre va adelante. Dios va adelante. Entonces Dios nos libra del peligro, de la guerra, del desánimo, de volver atrás. Ahí cuando vean la guerra. Y no quiso mandarlos por allá, los mandó por otro lado, porque tenía planes. Dios siempre tiene planes y nos va a guiar a la mejor ruta. No, cuando estemos caminando y estemos pasando adversidad, no digas a Dios, ¿por qué Dios me está pasando esto? ¿No? Sino dile, ¿para qué? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? También para que ellos supieran que Dios estaba allá con ellos protegiéndolos. Ahora, la nube de día era para guardarlos de los rayos del sol, ¿no? Si tú te estás un ratito en el sol, yo si estoy allá afuera 10, 15 minutos después, yo no tengo tanta protección, me quemo. Dios lo estaba ahí cuidando en la nube, protegiéndoles, cubriéndoles de las inclemencias del clima, del sol, y Dios estaba allí. Pero también de noche esa columna se volvía fuego y ese fuego los iba guiando de noche. Entonces podían caminar también de noche. Y vamos a ver a lo largo del Éxodo, no me quiero adelantar, porque la nube va a seguir apareciendo en diferentes pasajes, por ejemplo, en Éxodo 14, en Éxodo 16, en Éxodo 40, en Números 16. La nube también aparece en la persona cuando está Jesús en el monte de transfiguración y viene la nube, los cubre y después de repente se queda solo Jesús cuando se sube la nube. Ahí está la nube, la presencia de Dios. Y después vemos en Corintios capítulo 10 que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Entonces vemos en varios textos de la palabra de Dios esta presencia constante de Dios en medio de su pueblo, en medio de su pueblo. Entonces no me quiero adelantar a algunas cosas que se van a decir después con respecto a la nube, pero la nube marcaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora, la presencia de Dios no solamente está solamente aquí en un lugar específico, está donde yo voy, está donde están cristianos. La presencia de Dios es constante, nunca nos deja. Y es importante que entendamos esto porque la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que nunca se apartó de ellos. Y esto marca algo bien importante porque a pesar de cómo ellos se portaron, a pesar de que se rebelaron, a pesar de que se quejaron, a pesar de cómo eran pecadores y cómo somos, la presencia de Dios nunca se apartó, porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel. Dios es fiel. A pesar de cómo somos, Dios permanece fiel. La presencia de Dios nunca nos deja. Amén. Observa algunas cosas importantes. Ya mencioné la salida ahí por el camino de los filisteos, que era la ruta más rápida, pero peligrosa, y no los llevó por allá. Y hay esta parte de la mención de los nombres de los lugares donde ellos acamparon. Es muy importante. Por ejemplo, Sucot significa cabañas o tabernáculos. Y ellos comenzaron a vivir en tabernáculos o cabañas a partir de que ellos comenzaron a marchar hacia la tierra que Dios les prometió. Y esto va a dar pie al comienzo de la fiesta de los tabernáculos. Esto lo vemos en Levíticos 23, 33 al 34. Marca el comienzo a partir de aquí, de Sucot, marca el comienzo de su andar y su peregrinar por el desierto, cómo Dios los iba a ir guiando
cómo Dios los iba guiando. Entonces es importante que entendamos que en nuestro peregrinar Dios nos va a guiar. No sé cuánto tiempo nos dé de vida, pocos o muchos o largos, pero sabes que no tenemos una morada permanente. Aquí la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Hacia dónde vamos? Al lugar que Dios nos prometió, un hogar celestial que va a durar para siempre. Aquí en esta vida estamos de paso. Y ellos tenían que recordar eso y esa celebración les hacía recordar, conmemorar que en esta vida estamos de paso. Estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Etam significa cima. Y ellos llegaron a un lugar que ellos podían observar, desde este punto podían observar todo lo que ellos iban a pasar. Podían ver el desierto, podían ver los peligros y seguramente un tiempo de preparación para comenzar a vivir esos retos y esos desafíos que les venían en el desierto. Seguramente ahí los líderes hicieron algo para instruir a todo ese pueblo para que comenzaran a vivir un tiempo en el desierto. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar, pero seguramente tuvieron un momento de preparación. Y sabes, en la vida cristiana no es fácil. Si te dicen que recibe a Cristo y tu vida va a ser diferente, va a ser fácil, no es cierto. Vas a pasar adversidad, vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar pruebas. Pero ¿sabes qué es lo importante? La preparación. ¿Cómo comienzas ese andar? ¿Cómo comienzas a vivir la vida cristiana y enfrentar los retos y no tomarlo nada personal? Y esto marca algo bien importante de lo que debemos hacer los hijos de Dios, es discipular. Cuando alguien recibe a Cristo, no solamente recibe a Cristo y ya está, sino ya es una nueva criatura, sino que hay que darle los primeros pasos de la vida cristiana, encaminarlo y ayudarle para que comience en su andar, en su vida cristiana, porque no es fácil la vida cristiana. Y aquí vemos esta mención de Sukkot, cómo tenemos que recordar que nuestra vida es pasajera. Y cómo vemos en Etán que la vida cristiana no va a ser fácil, va a ser difícil, vamos a pasar retos, desafíos, adversidades. Y alguien nos tiene que preparar, alguien nos tiene que instruir para ir adelante hacia lo que Dios tiene para nosotros en la vida. Qué importante. Ahora, ¿de qué manera Dios a nosotros nos guía? ¿De qué manera Dios nos guía? Así como Dios guió a su pueblo, Dios nos guía. Recordemos un poquito cómo Dios fue guiando a su pueblo. Primero con su palabra. Después les dio una celebración que marcaba una agenda muy importante, la primera del año, la más importante que les recordaba la salida, la Pascua. Algo también importante que Dios los fue guiando a través de las promesas de Dios, del pacto. Y Dios nunca olvida su pacto. Dios nunca Él es fiel a su palabra. La palabra de Dios siempre se cumple. Y después su presencia constante en medio de su pueblo. Y esa misma presencia, nosotros contamos con su presencia. 3 cosas importantes que tenemos nosotros como hijos de Dios. Primero, la palabra de Dios. Y esta debe ser nuestra guía de fe y práctica. Y es importante que nosotros podamos conocer su palabra. ¿Qué dice su palabra? Para que nosotros podamos ser obedientes a ella. Lo segundo es que contamos con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y antes de llegar a Cristo, Él nos guía a la verdad. Él nos convence de pecado, nos convence de justicia
y nos convence de juicio. Nos lleva a Cristo y después nos guía a la verdad. Nos ilumina, mora, edifica, nos hace que podamos tener una relación con el Padre y decirle, Abba Padre. Y hace otras cosas más el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Si eres un hijo de Dios, mora en ti. Y no es que va a entrar y salir, Él nos sella. Y va a ser una morada permanente en nuestra vida. Él va a estar allí para siempre con nosotros. También tenemos y contamos con la promesa de Jesús que hizo a sus discípulos. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos contar con la presencia de Dios todo el tiempo, hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Amén. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, en este día, porque tu presencia es constante en nuestra vida. Gracias que a pesar de cómo somos, tú permaneces fiel. Gracias porque nos dejas tu palabra. Gracias porque marcas una agenda en nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, tenemos un encuentro personal con Cristo. Gracias porque en tu palabra encontramos promesas. Esas promesas que van marcando lo que viene en tu plan soberano. Y también gracias porque podemos contar con tu guía a través de tu presencia constante en nuestra vida. Nos ayudas en nuestro diario vivir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.